El mercado alienígena bullía de voces, música y el aroma de extrañas especias que flotaba en el aire. Los puestos se alineaban a ambos lados de la calle, cada uno rebosante de comida, telas y baratijas de mundos lejanos. Los comerciantes gritaban para atraer clientes. Los niños reían mientras se perseguían unos a otros, y los comerciantes discutían sobre los precios. Sin embargo, en medio de esta animada escena, había un círculo de espacio vacío donde nadie se atrevía a estar. En ese espacio estaba sentada una chica. Era pequeña, tan delgada que se le veían los huesos bajo la piel. Su larga cabellera estaba enredada en gruesos nudos, y su ropa le colgaba holgadamente del cuerpo, manchada y desgastada por los años de uso. Lo más llamativo de todo era el olor que la rodeaba, penetrante, agrio e imposible de ignorar. Los transeúntes arrugaban la nariz, se ajustaban las bufandas alrededor del rostro y se apresuraban a alejarse antes de que el aroma se les impregnara. Los lugareños la llamaban la impura. Nadie conocía su verdadero nombre, y a nadie parecía importarle. Algunos decían que había sido maldecida por una bruja errante. Otros afirmaban que era peligrosa, que portaba alguna extraña enfermedad alienígena. Nadie se detuvo a preguntar la verdad, y ella nunca habló para explicarla. Ella simplemente se sentó a la sombra de un muro derruido, aferrada a su pecho a una pequeña bolsa rota, con la mirada fija en el mundo y una silenciosa cautela. Ese día, Jace, un traidor humano que llevaba años viajando por sistemas alienígenas, entró en el mercado. Era más alto que la mayoría de los que lo rodeaban, de hombros anchos y con un andar seguro. Su chaqueta oscura estaba cubierta del polvo de una docena de planetas, y sus botas resonaban suavemente sobre el camino de piedra. Había venido a comprar provisiones para su barco antes de abandonar la ciudad. Pero al pasar junto a la hilera de puestos, su mirada se posó en la pequeña figura sentada sola en el espacio abierto. La mayoría habría pasado de largo sin siquiera mirarlo 2 veces. Se detuvo. Ella lo estaba observando. Aunque intentó ocultarlo bajando la mirada, había algo en sus ojos. No solo miedo, sino hambre. De esas que penetran más allá del hambre. Del tipo que surge de años de no ser querido. Jace miró a su alrededor. Observó cómo los demás la evitaban, metiéndose en la carretera solo para mantener la distancia. Alcanzó a oír los susurros sobre el olor, sobre la maldición, sobre el peligro de acercarse a ella. Pero él mantuvo la vista fija en ella, imperturbable ante los rumores. Él caminó hacia ella. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía el olor, penetrante, lo suficiente como para hacer estremecer a la mayoría de la gente. Sin embargo, no disminuyó la velocidad. Se detuvo frente a ella y se agachó, poniéndose a su altura. Apretaba el bolso contra su pecho, sujetándolo con los dedos como si fuera lo único que le quedaba. ¿Tienes hambre?, preguntó. Sus ojos se alzaron hacia su rostro, sorprendida de que alguien le estuviera hablando. Ella no respondió, solo retrocedió ligeramente, lista para correr si él hacía un movimiento repentino. Una voz gritó desde atrás. «Humano, aléjate de Ersey, está maldito». Jace lo ignoró. «Tengo comida», dijo con tono tranquilo. «Si quieres, puedes venir conmigo». La mirada de la chica iba alternativamente de él a la carretera que tenía detrás, sopesando el riesgo. Estaba acostumbrada a que la gente le gritara, le tirara cosas y la ahuyentara. Nunca nadie le había ofrecido comida sin pedir algo a cambio. La multitud había comenzado a observar, esperando a ver qué sucedería. Algunos sonreían con sorna, seguros de que se negaría, pero ella no lo hizo lentamente. Aflojó el agarre sobre la bolsa y extendió una pequeña mano temblorosa hacia él. Sus dedos eran delgados, su piel pálida y seca. Jace le tomó la mano con delicadeza, sintiendo la fragilidad de su tacto. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud. Algunos retrocedieron, como si tocarla pudiera propagar alguna enfermedad invisible. Jace se puso de pie y la ayudó a levantarse.
Ella pesaba menos de lo que él esperaba, como si hubiera estado sin comer adecuadamente durante semanas. Se tambaleó ligeramente, poco acostumbrada a estar de pie durante mucho tiempo, pero su firme agarre la mantuvo erguida sin mediar palabra. Comenzó a caminar hacia el borde del mercado, guiándola a través del mar de escaleras y susurros. El olor lo seguía, pero Hasse no parecía darse cuenta, o tal vez sí. Le daba igual. Estaban casi en la puerta de la ciudad cuando un grupo de guardias alienígenas se interpuso en su camino. El más alto, con armadura que cubría su piel escamosa, señaló a la chica. «No puedes llevártela», dijo bruscamente. «Está marcada como impura. Se queda aquí». Hasse sostuvo la mirada del guardia. «Ella viene conmigo», dijo el guardia riendo, mirando a sus compañeros. «Entonces eres un necio, humano. Llevarás su maldición a tu propio pueblo». Uno de los guardias extendió la mano para agarrar el brazo de la niña. Antes de que pudiera hacerlo, Hasse agarró la muñeca del alienígena con un agarre de hierro. La sonrisa burlona del guardia se desvaneció al entrecerrar los ojos Hayes. «Ahora está bajo mi protección», dijo con una voz tan fría y firme que incluso el ruido del mercado pareció desvanecerse. Los guardias vacilaron. Nadie en la multitud se movió. Entonces, lentamente, se hicieron a un lado, dejándolo pasar. La chica alzó la vista hacia Hasse, con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. Nadie se había interpuesto jamás entre ella y el peligro. Ella no sabía por qué ese humano lo hacía. Pero en ese momento, sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Esperanza. Hasse no dijo nada más. Él siguió caminando, alejándola del mercado, lejos de los susurros, hacia algo que ella aún no podía imaginar. Asterisco. Las calles de la ciudad, fuera del mercado, estaban más tranquilas, pero las escaleras seguían a su alrededor. Algunas personas se apartaron al ver a la niña. Otros se taparon la boca como si el aire mismo estuviera envenenado. Mantenía la mirada baja, temerosa de que si miraba a alguien, la mandarían de vuelta. Hayes sujetaba su mano con firmeza, no demasiado apretada, pero lo suficientemente fuerte como para hacerle saber que no la soltaría. A pesar de su miedo, podía sentir el calor de su piel. Cada paso que daba para alejarse del mercado era como adentrarse en un mundo al que no pertenecía. Pasaron junto a hileras de pequeñas tiendas y casas altas. El olor a pan recién horneado se mezcla con el aroma de la lluvia sobre la piedra. Era extraño que ella se diera cuenta de algo. Con el aire agradable, su mente siempre estaba puesta en la supervivencia, en mantenerse alejada de voces airadas y manos afiladas. Ahora caminaba junto a un humano que no apartaba la mirada de ella, que no le hablaba como si fuera basura, con el bolso que llevaba pegado al pecho. Dentro estaban las únicas cosas que poseía. Retazos de tela, una taza rota y una pequeña moneda de plata que nunca se había atrevido a gastar. Ella no dejaba de mirar a Hasse, tratando de adivinar por qué se había detenido por ella. Finalmente, habló en voz baja, casi en un susurro. «¿Por qué?» Hasse la miró de arriba abajo. «¿Por qué? ¿Por qué?» «Ayúdame», pidió, con las palabras entrecortadas pero claras. «Porque lo necesitabas», respondió simplemente, como si eso fuera todo lo que hubiera que decir. Nadie le había respondido nunca así. La mayoría de la gente necesitaba un motivo antes de ofrecer amabilidad. Querían pago, obediencia o algo peor. Pero este ser humano siguió caminando sin pedir nada. Doblaron una esquina y llegaron a un amplio puente hecho de piedra oscura. El agua corría con fuerza río abajo, arrastrando las aguas residuales de la ciudad hacia los ríos periféricos. A mitad de camino, Hasse aminoró el paso y miró hacia atrás. Sin guardias, sin multitud, solo el tenue eco del mercado a sus espaldas. «Ahora estás a salvo», dijo. No sabía si podía creer que la seguridad fuera una palabra en la que nunca había confiado. Podría desaparecer en un instante, como la comida en una noche fría. Pero había algo en su voz. Esperar.
Una promesa que la hizo querer creer. Al cruzar al otro lado, sus piernas comenzaron a temblar. Esta vez no fue miedo. Fue debilidad. No había caminado esta distancia en semanas. Sin decir palabra, Jacé se la alzó en brazos. Al principio se quedó paralizada, poco acostumbrada a que la tocaran de forma delicada, pero su agarre era firme, no aplastante. «Descansa», dijo, cargándola como si no pesara nada. Las calles se fueron estrechando y el ruido de la ciudad se fue desvaneciendo. Más adelante, los edificios daban paso a un espacio abierto, donde el viento traía el olor a tierra mojada en lugar de a piedra. A lo lejos, vio una casita con techo de metal que reflejaba la pálida luz de los hijos gemelos. «Ese es mi lugar», dijo con el pecho oprimido. Nadie la había llevado nunca a casa, no sin encerrarla en un rincón, no sin querer algo que ella no podía dar. Quiso preguntar qué pasaría cuando llegaran allí, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La cargó por el corto sendero, sus botas crujiendo sobre la grava. En la puerta, la sentó suavemente. Se quedó allí, insegura, agarrando con los dedos el borde de su bolso como si éste pudiera protegerla de lo que viniera después. Jacé abrió la puerta y se hizo a un lado. «Entra», dijo. El interior era cálido, iluminado por una pequeña lámpara sobre una mesa de madera, y olía a aire limpio y a unas ligeras especias. El olor era tan diferente al del mercado y a sí misma que casi la hizo retroceder. Sus ojos se movieron rápidamente a todos los rincones. Sin jaulas, sin cadenas, sin multitudes, solo un hogar sencillo. «Puedes sentarte», dijo Jai, acercándole una silla. Se sentó lentamente, como si esperara que le quitaran el asiento, pero éste permaneció firme bajo ella, por primera vez en años. Ella estaba dentro de casa sin que la echaran. Jacé se dirigió hacia una pequeña zona de cocina y abrió un armario. «Primero necesitas comida», dijo. «Entonces arreglaremos todo lo demás». Las palabras la confundían con todo lo demás. Ella no sabía a qué se refería, pero algo le decía que no era el tipo de solución que la gente de la ciudad le había ofrecido antes. Por primera vez en muchísimo tiempo, sintió una pequeña chispa de una nueva confianza. La silla le resultaba extraña bajo el cuerpo, firme y resistente, no como la caja rota en la que solía sentarse en los callejones del mercado. Sus manos descansaban sobre su regazo, pero sus dedos no dejaban de moverse, frotando el borde de su bolso como un tic nervioso. No sabía si mirar a Jacé o al suelo, así que su mirada se desvió hacia el cálido resplandor de la pequeña lámpara, hacia el tenue vapor que se elevaba de la olla en la estufa. Lo primero que la impactó fue el olor, cálido, lleno de especias que nunca había probado. Le provocó un doloroso retortijón en el estómago, un recordatorio de que llevaba días sin comer una comida decente. Tragó saliva con dificultad, intentando no parecer demasiado desesperada. Temía que mostrar hambre pudiera provocar que él se la quitara. Jacé se movía con silencioso propósito, dándole la espalda mientras trabajaba. Vertió una sopa espesa en un tazón hondo, y el vapor se elevó en espirales hacia el aire fresco. Colocó el cuenco delante de ella junto con una pequeña hogaza de pan que parecía suave y fresca. «Come», dijo simplemente. Sus ojos se alzaron hacia los de él, sin saber si aquello era una prueba. En su mundo, nada se conseguía a cambio de comida gratis. Siempre tuvo un precio. «Es para ti», añadió, leyendo la duda en su rostro. Lo primero que hizo fue el pan, partiendo un trocito, con los dedos temblorosos. El primer bocado le llenó la boca de calor. El sabor resulta casi insoportable después de años de sobras. Tomó otro trozo y lo sumergió en la sopa. Le temblaban las manos al levantar la cuchara, pero no derramó ni una gota. Jacé no la presionó. Se sentó al otro lado de la mesa, reclinándose ligeramente hacia atrás, observando sin juzgar. El único ruido en la habitación era el de la cuchara chocando contra el cuenco. A mitad de la comida, hizo una pausa, mirando fijamente hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera y la arrastrara.
Hase se dio cuenta y habló con voz firme. No, alguien te llevará de aquí. ¡Ay! Sus hombros se tensaron al oír esas palabras. Quería creerles, pero el hábito del miedo era difícil de romper. Aún así, algo en su tono la hizo seguir comiendo. Cuando el cuenco estaba casi vacío, lo apartó ligeramente, como si guardara un poco para después. Termínalo, dijo, sin mala intención. Ella dudó un instante, luego obedeció, raspando el último pedacito del tazón. El calor se extendió desde su estómago hasta su pecho. La hace sentir reconfortada, con una especie de calidez que había olvidado que existía. Cuando dejó la cuchara, Hei se levantó y se llevó los platos, enjuagándolos en el fregadero. Ella esperaba que él le dijera que se marchara ahora que había comido. Pero en lugar de eso, se volvió con expresión tranquila. «Necesitas un baño», dijo. Se le cortó la respiración. La palabra baño significaba algo diferente para ella. Significaba que le arrojaban agua fría. Su presencia en la calle significaba que la gente gritaba y se reía mientras ella intentaba limpiarse en público. Apretó con más fuerza el bolso contra su pecho. Hase debió de ver el miedo en sus ojos porque su voz se suavizó. No así. Aquí tengo agua caliente. Agua limpia. Ella puede lavar y cambiar la ropa por ropa limpia. Desvió la mirada, insegura de si podía confiar en aquella oferta. 8. Pero el recuerdo de cómo la gente la miraba fijamente por su olor en el mercado le oprimió el pecho. Tal vez tenía razón. Tal vez lo necesitaba. Señaló con un gesto una pequeña puerta lateral de la habitación. El baño está ahí dentro. Tome su tiempo. Te dejaré ropa limpia fuera de la puerta. Lentamente, se levantó de la silla. Cada paso hacia esa puerta se sentía como caminar hacia algo que nunca se había atrevido a imaginar, algo mejor. Se detuvo en el umbral, mirándolo de reojo. Él solo asintió con la cabeza, como diciéndole que estaba a salvo. Entró y cerró la puerta tras de sí. Y por primera vez en años, se permitió albergar la esperanza de que el agua sobre su piel pudiera eliminar algo más que suciedad. Podría borrar del mapa la vida que se había visto obligada a vivir. El baño era pequeño, pero luminoso, iluminado por una única lámpara fijada a la pared sobre un espejo redondo. El suelo era de baldosas de piedra lisas y el aire interior era cálido, con un ligero aroma a jabón. Cerró la puerta del todo, apoyando la espalda contra ella un instante, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca antes había estado en un lugar como ese. Las paredes estaban limpias, el lavabo reluciente, y en una esquina había una tubería de ducha metálica con un cabezal redondo, esperando a que ella la abriera. Su bolso seguía en sus manos. Lo colocó con cuidado sobre un taburete de madera, como si temiera que el suelo pudiera tragárselo. Luego, extendió la mano hacia el asa de la ducha y la giró ligeramente. Un chorro de agua brotó del cabezal superior, salpicando las baldosas. El vapor comenzó a llenar la habitación, formando suaves nubes. Al principio retrocedió, poco acostumbrada a ver agua caer como lluvia dentro de casa. Lentamente, extendió la mano hacia el arroyo. Hacía calor, tanto calor que la hizo temblar. El calor penetró en su piel, aflojando la suciedad adherida a sus dedos. Se le cortó la respiración, y sin pensarlo, dio un paso adelante, dejando que el agua le cayera sobre la cabeza. Le corría por el pelo enmarañado, llevándose semanas de polvo, mugre y el olor que había hecho que los extraños la evitaran. El calor la envolvió como una suave manta, calándole hasta los huesos. Cerró los ojos, sintiendo como el agua le recorría la cara, los brazos y la espalda. Cada gota parecía aliviar un poco más el peso que había estado cargando. Durante mucho tiempo, sus manos se movieron sobre su piel, frotando las capas de suciedad y dejando al descubierto marcas pálidas y cicatrices que casi había olvidado. En un rincón de la habitación, un pequeño estante contenía jabón y una esponja áspera. Las recogió con cuidado, esperando en parte que se desmoronaran entre sus manos, pero se mantuvieron firmes.
El jabón desprendía un aroma dulce y limpio cuando lo frotaba entre las palmas de las manos, y se lo pasaba por los brazos, los hombros, el pelo, mientras observaba cómo el agua oscura se arremolinaba por el desagüe. Pasaron los minutos, pero ella no quería salir. El agua le daba una sensación de ser algo más que una simple limpieza. Kenan la oyó decirle que ya no era la chica que se sentaba sola en el mercado. Cuando el agua finalmente comenzó a enfriarse, ella retrocedió y cerró la llave de paso. El cabezal de la ducha enmudeció y el único sonido que quedó fue el suave goteo del agua de su cabello. Tomó la toalla que Jase había dejado fuera de la puerta. Su tejido era suave contra su piel. La ropa limpia que había al lado era sencilla, pero consistía en una camisa holgada y pantalones suaves que olían a aire fresco. Se las puso, sorprendida de lo ligeras que se sentían en comparación con las pesadas y sucias capas que había usado antes. Al salir del baño, la cálida luz de la lámpara le iluminó el rostro, y por primera vez en años, sintió que podía ponerse de pie sin esconderse. Jase levantó la vista de la mesa donde había estado esperando. Sus ojos la recorrieron, no con el disgusto al que ella estaba acostumbrada, sino con una mirada tranquila y penetrante. «Te ves diferente», dijo con una leve sonrisa. No supo qué responder. Las palabras le sonaban extrañas en la boca, así que solo asintió y dio un paso. Más adentro de la habitación, algo en su interior se transformaba lenta pero constantemente, como una semilla que brota de la tierra después de un largo invierno, y por primera vez se preguntó en qué se convertiría su vida ahora que alguien había borrado el pasado. Ella pensaba que nunca la abandonaría. La casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del pequeño calefactor en la esquina. El aire del interior era más cálido que cualquier cosa que hubiera sentido en años, y aún así seguía aferrada a su bolso. Es como si alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Jase se dio cuenta pero no dijo nada. Ya había visto esa mirada antes. La forma reservada en que la gente se aferraba a las pocas cosas que poseía, temerosa de que perderlas significara perder la vida entera. «Te haré la cama», dijo levantándose de la mesa. Ella lo siguió por un corto pasillo, hundiéndose sus pies descalzos en la suave alfombra. Abrió una puerta que daba a una pequeña habitación con una cama baja contra la pared, cubierta con una manta gruesa del color del agua profunda del océano. Una pequeña lámpara descansaba sobre un estante junto a ella, proyectando un brillo dorado sobre la habitación. «Puedes dormir aquí», dijo. «Es tuyo durante el tiempo que quieras». Sus ojos recorrieron lentamente la habitación. No había cerraduras en la puerta, ni cadenas en la cama, ni rincones oscuros donde alguien pudiera esconderse. Le parecía demasiado abierto, demasiado libre, y eso la incomodaba. Jase colocó una toalla doblada en el estante. «Si necesitas algo, mi habitación está al final del pasillo». Ella asintió, aún insegura de si podía hablar con libertad. Él la miró por última vez, como para asegurarse de que estuviera cómoda. Luego salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. Se quedó en medio de la habitación un largo rato. El suave peso de la manta la atraía. Lentamente, dejó su bolso en el suelo junto a la cama y se sentó. El colchón cedió bajo su peso de una forma que la hizo suspirar. No recordaba la última vez que había dormido sobre algo que no fuera piedra o tierra. Fuera de la ventana, el cielo nocturno se extendía infinito, salpicado por la pálida luz de estrellas lejanas. Los sonidos de la ciudad eran tenues ahora, reemplazados por el susurro del viento entre la hierba. Se tumbó, arropándose con la manta. La tela atrapó el calor contra ella, haciendo que su cuerpo se hundiera más en la cama. Pero conciliar el sueño no fue fácil. Cada sonido, el crujido de las paredes, el cambio de viento la ponían tensa. Una parte de su mente aún esperaba que alguien irrumpiera y la arrastrara. Entonces oyó el leve sonido de unos pasos en el pasillo. Su corazón dio un vuelco, pero la puerta no se abrió. Los pasos pasaron lentos y firmes, y se dio cuenta de que Jase solo estaba revisando la casa antes de irse a dormir.
Ese pensamiento le produjo una sensación de alivio en el pecho. No la estaba vigilando para mantenerla dentro. Estaba vigilando la casa para mantener el peligro fuera. Se acurrucó bajo la manta y cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió como el peso de su cuerpo se relajaba por completo. En la otra habitación, Jay estaba sentado en un pequeño escritorio, con la mirada perdida en el pasillo. Sabía que ella aún tenía miedo, pero el miedo podía disiparse. Ya había tenido suficientes noches como esa. Mientras la calefacción zumbaba y las estrellas la observaban desde arriba, la chica a la que habían llamado la impura, se sumió en el primer sueño tranquilo que había conocido en toda su vida. Lo primero que notó fue la luz. Se filtraba por la ventana en suaves líneas doradas que rozaban su rostro y calentaban la manta contra su piel. Por un momento, se quedó paralizada, intentando recordar dónde estaba. Ya no había suelo de piedra fría bajo ella, ni gritos en las calles, ni rastro del olor del mercado. Se incorporó lentamente, dejando que la manta se deslizara por sus hombros. La habitación se sentía quieta, casi demasiado silenciosa, hasta que sus oídos captaron un leve movimiento tras la puerta. Suaves tintineos metálicos. Un zumbido bajo, como si alguien se moviera. Sus pies descalzos tocaron la alfombra. Se puso de pie, rozando con los dedos la toalla doblada en el estante. Miró su bolso en la esquina, aún allí. Tan sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. Al abrir la puerta, una ola de aire cálido y un nuevo aroma la recibieron, algo rico y sabroso. Lo siguió por el corto pasillo, intensificando el olor con cada paso. Jase estaba en la pequeña cocina, junto a una sartén en la estufa. Volvió la cabeza al oírla, y su rostro se iluminó con una breve sonrisa. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Llegas justo a tiempo». Sobre la mesa había 2 platos con pan fresco, un tazón humeante de gachas de avena y fruta cortada que nunca antes había visto. Sus colores brillaban sobre la mesa lisa. Se detuvo al borde de la habitación, insegura. «Si ella tenía que sentarse, también es para ti», dijo Jase, señalando la silla. Se acercó, con movimientos cuidadosos, como si temiera espantar el momento. Al sentarse, la silla se sintió diferente a la noche anterior, más ligera de alguna manera. No porque hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. Jay apartó la sartén y se sentó a su lado. Empezó a comer sin ceremonias, sin largos discursos ni condiciones extrañas, solo el suave murmullo del desayuno compartido. Ella dio un mordisco al pan, con la corteza crujiente y caliente. Las gachas eran dulces, suaves al paladar, y la fruta estallaba con un sabor tan fresco que la hizo abrir los ojos de par en par. «¿Dormiste bien?», preguntó Jase entre bocado y bocado. Ella dudó, luego asintió levemente. «Sí», dijo, con la voz pausada. Suave, pero más clara que antes. Comieron en un silencio que se sentía diferente al que ella había conocido. Este no pesaba mucho. No estaba lleno de miedo. Era simplemente tranquilo. Cuando terminaron de comer, Jase se recostó en su silla. «Todavía hay más que hacer hoy», dijo. «Si quieres, puedo llevarte al pueblo a las afueras de la ciudad». «Socorro. La gente de allí no es como la del mercado». Se le encogió el corazón al pensar en dejar la seguridad de la casa, pero también sintió curiosidad. La forma en que hablaba hacía que sonara menos a orden y más a invitación. «¿Por qué?», preguntó de nuevo. La misma pregunta de ayer, pero esta vez con menos recelo. Él la miró fijamente. «Porque deberías ver que hay mucho más de lo que has conocido. Y quizá, si quieres, puedas empezar de nuevo». Ella bajó la mirada hacia sus manos. La piel limpia, tan diferente a la de días anteriores. Y por primera vez, la idea de empezar de nuevo no le pareció imposible. El sol estaba en lo alto cuando salieron de la casita. El aire era fresco, con olor a hierba y tierra en lugar de piedra y humo. Caminó junto a Jase, con pasos lentos pero firmes,
sintiendo la suavidad de la tela de su ropa nueva, rozando su piel. El camino se curvaba hacia un grupo de casas y puestos, más pequeños que el mercado de la ciudad, pero llenos de vida con voces y risas al llegar a las afueras del pueblo. Sintió un nudo en la garganta. Los viejos hábitos la impulsaban a bajar la cabeza para evitar miradas, pero la presencia de Hasse a su lado era como un escudo. Caminaba con paso tranquilo, la mirada al frente, como desafiando a cualquiera a cuestionar su lugar a su lado. Algunos aldeanos levantaron la vista al pasar. Al principio, se preparó para las reacciones habituales, las narices arrugadas, las miradas de desvío, pero no hubo ninguna. Ya no había olor que los ahuyentara. Y sin él, veían algo más. Una chica de piel tersa, ojos brillantes y una fuerza silenciosa. Hasse se detuvo en un pequeño puesto de frutas. La vendedora, una anciana alienígena de mirada amable, le sonrió. ¿Nueva amiga?, preguntó, mirando a la chica. Sí, respondió Hasse simplemente. Está conmigo. Ah. La mujer asintió, ofreciéndole una fruta madura a la chica sin dudarlo. Por un instante, la chica se quedó paralizada, acostumbrada a la amabilidad de un desconocido, pero la aceptó con ambas manos, murmurando un suave «gracias». Continuaron su camino a través del pueblo, pasando junto a niños que jugaban en el camino polvoriento, junto a tenderos que pregonaban sus mercancías. Con cada paso, sus hombros se enderezaban, el miedo en su pecho cediendo ante una sensación más cálida. Al llegar al final del sendero, Hasse se detuvo y la miró. «¿Ves?», dijo, «no todos te darán la espalda». Ella volvió la vista hacia el pueblo, hacia la gente que la había mirado a los ojos sin pestañear, y sintió que una verdad se instalaba en su interior. Ersei ya no era la chica del mercado. Mientras caminaban de regreso a casa, el cielo comenzó a brillar con la suave luz del atardecer. El viento llevaba el aroma de la fruta en sus manos, y por primera vez, pensó en el mañana, no con temor, sino con curiosidad. A su lado, Hasse caminaba como si siempre hubieran compartido ese camino, y ella comprendió que el hogar no eran solo las paredes a las que regresaban. Era el espacio que había encontrado a su lado, donde ya no la evitaban. Ya no está sola, y nunca más pasará desapercibida.